experiencia y academia. Él es Jaime Cuartas, abogado director de Buró Jurídico. Doctor Cuartas, pase al tablero. ¿Qué vamos a aprender hoy? Y está con nosotros aquí en la línea en Antioquia Amanece el Legado, Jaime Cuartas, el bueno, el abogado, el director de Buró Jurídico. Abogado, buenos días, bienvenido. Buenos días, Luisa. Un saludo muy especial para usted, para sus compañeros. Abogado, yo personalmente, y sé que no soy sola en esto que le voy a plantear durante esta entrevista, el pico y placa que debemos cumplir los ciudadanos por decisiones de las autoridades, de las entidades públicas de nuestra ciudad y de nuestro departamento. Pues no es lógico, hablo como Luisa Restrepo, pues que yo tenga un vehículo, pague impuestos, pague rodamiento y pague todo lo que tenga que ver con mi vehículo, pero que resulta que 2 días al mes yo no lo pueda utilizar precisamente por cumplir esa ley o esa decisión de medida de pico y placa. ¿Qué hay para decir sobre el tema? ¿Es posible que nosotros los ciudadanos podamos pedirle al Estado que entonces, como no utilizamos el vehículo 2 veces a la semana, o al mes más bien, 2 veces al mes, pues entonces de esa manera, proporcionalmente, también paguemos los impuestos de rodamiento? ¿Tiene viabilidad legal esa petición que estamos pensando hacer los ciudadanos? Muy interesante su pregunta, Luisa, porque creo que eso se lo plantean muchas personas. Y eso, digamos que tiene lógica. El sentido común haría pensar en eso. Pero realmente la mala noticia para quienes tienen esa idea es que lo legal no funciona de esa manera. El asunto es que el impuesto de rodamiento, como su nombre lo indica, es un impuesto. Recordemos, como lo hablábamos con los peajes, que los tributos son de 3 órdenes: impuestos, tasas y contribuciones. Entonces, cuando hablamos de un impuesto, el mismo no tiene una causa racional, sino que es algo que el Estado nos cobra para él poder sobrevivir, como el IVA, como el impuesto a la renta, como el predial, ¿cierto? La tasa, en cambio, corresponde a un servicio que el Estado me presta, a una retribución que yo le doy al Estado por un servicio directo. Entonces, por ejemplo, utilizo el agua de una fuente hídrica para consumo humano, para un acueducto, o la utilizo para generar energía eléctrica, pago una tasa. Entonces ahí, si el Estado no me cumple con el servicio, yo puedo no pagar la tasa. El rodamiento es un impuesto y por eso, a pesar de que aquí hay un incumplimiento parcial en que yo pueda rodar con mi vehículo, no hay ninguna posibilidad de pedir devoluciones o de abstenerse de pagar. Repito, por la manera en que está regulado ese tributo de rodamiento, que aunque se llama así, uno no paga por rodar el vehículo. No es cierto, está mal denominado, porque el hecho generador de ese impuesto es el ser propietario de un vehículo matriculado en una oficina de tránsito, donde además el beneficiario de ese impuesto es mayormente el departamento y luego en una proporción el municipio. Y sabemos que el departamento nada tiene que ver en el tema del pico y placa. Así es, abogado, y hago la claridad para esos oyentes que son ahí pendientes, acuciosos. Eso me gusta que nos escriban y que estén pendientes de la información que entregamos. Es una vez por semana, es decir, 4 veces al mes en que no podemos utilizar los vehículos. 6:54 de la mañana, vamos a hacer el break nacional con Colmundo Radio 1440 AM. Nosotros continuamos a través de redes sociales y ya continuamos, ya volvemos con esas personas que están a través de la radio. El abogado también nos espera un segundo. Retomamos la información. Está con nosotros Jaime Andrés Cuartas, el bueno, y el abogado aquí en Antioquia Amanece el Legado, Juan Pablo. Luisa, sí. Abogado, quería preguntarle porque de alguna u otra manera hay mucha inconformidad. Yo la he expresado y no estoy de acuerdo con el pico
pico y placa y con el pago. Sí estoy de acuerdo con el pico y placa, pero no con ese pago por congestión. Hay quienes dicen que esto es legalizar el soborno. ¿Es legal o no es legal este pago? Bien, sí, toca usted un tema de mucha actualidad y que genera pues mucha controversia. Lo primero hay que situarse un poco en la situación de quienes hoy nos gobiernan con esta desbordado tráfico. Esto es un tema que hace rato nos cogió ventaja. Nuestras ciudades no tienen la capacidad de infraestructura para albergar el número de vehículos que por ellas circulan y todos los días entran más y más vehículos. Últimamente no ha sido de esa manera por la coyuntura mundial de la pandemia, por las dificultades en la producción de tableros electrónicos para los vehículos y en el transporte marítimo de los mismos, pero esto es desbordado. Entonces uno entiende que de buena fe las autoridades tratan de tomar medidas para paliar esa situación, pero esto la verdad va a haber que darle un enfoque muy diferente, porque esto ya nos da una idea de lo que se denomina un Estado fallido en ese sentido. El Estado fallido doctrinariamente hace referencia a cuando el Estado es incapaz de prestar un servicio o atender una necesidad ciudadana, como es el hecho de poderse movilizar y, ¿por qué no?, en el vehículo propio. Es que ese es un tema aspiracional, o por lo menos, yo no sé, yo desde que estaba en la universidad y comencé a obtener ingresos, pensaba en comprar mi carrito, y cuando lo tuve, pues eso fue de mucha felicidad. Me acuerdo que estábamos en diciembre y salimos a ver los alumbrados, en fin. No sé si hoy eso causa tanta emoción, pero creo que para muchos eso ha sido un hecho significativo en la vida. Y es legítimo pedir que el Estado nos permita disfrutar de eso, pero lamentablemente las circunstancias no se dan. Recordemos que el pico y placa originariamente en el mundo se implementó por primera vez en la ciudad de Bogotá, tal vez hacia el año 98, y hoy solo existe acá en Colombia, en el Ecuador, en Venezuela y en Perú, pero solo en Lima. Y porque en el Perú, recordemos, no sé si todavía, se permite importar carros de segunda, y eso ha generado una saturación enorme del parque automotor. Imagínese uno pudiendo comprar vehículos de segunda en los Estados Unidos. Pero entonces son muy pocos los países que tienen eso, y en general todos los estados tratan de garantizarle al ciudadano que pueda libremente comprar un vehículo y utilizarlo. Ahora, en lo que usted dice concretamente, Juan Pablo, efectivamente, para mí hay una ilegalidad en que se permita ese pago. Repito, abonando la buena fe de los gobernantes, queriendo administrar esta problemática tan compleja que tiene mucha historia y que es creada a través de los años. Pero el pico y placa era un tema, primero, para solucionar la movilidad. Mire, no caben los carros, lamentablemente algunos los tienen que dejar en la calle. Y segundo, se volvió ambiental, como lo es, por ejemplo, en España, en Barcelona, en Madrid, donde hay zonas de bajas emisiones a las cuales solo se permite acceder a vehículos ambientalmente regulados. Por ejemplo, los vehículos de gasolina no pueden ser de modelo inferior al año 2000, los diésel inferior al 2006, y ya de resto los eléctricos y los híbridos sí pueden ingresar a esas zonas. En Barcelona, por ejemplo, es un área perimetral de 95 kilómetros cuadrados donde solo esos vehículos pueden ingresar. En Madrid también hay una zona en ese sentido, o sea, con un carácter ambiental. Pero si todo esto pasa de vista, pasa de largo, solo porque yo pagué, en realidad lo que me están es cobrando un impuesto por rodar. Y no es un doble impuesto, porque ya les dije, el de rodamiento, aunque se llame así, no es por rodar, es por ser propietario del vehículo. Si vamos al hecho generador del impuesto, eso es lo que dice la ley. Entonces aquí, con ese pago, lo que nos crearon fue un impuesto por rodar en esos días. Y los impuestos solo los puede crear el Congreso de la República. Sí, abogado. No el área metropolitana. Ya. Sí, Sí, cuénteme, Luisa, disculpe. es un tema de mucho debate y cada quien tiene su postura, y aquí intentamos ser un micrófono democrático. Yo estoy con Juan Pablo. Para quien habla,
Y hemos vuelto ya a Colmundo Radio 7 de la mañana en punto. Estamos hablando con el abogado Jaime Cuartas, director de Buró Jurídico, el tema del pico y placa, la parte económica y demás. Les anotaba que para quien habla y no me han preguntado, pero afortunadamente uno tiene este fierrito, es este micrófono y puede expresar las cosas, eso sí, ojalá siempre con argumentos y respeto hacia los demás y hacia los temas. En esta ciudad ya no hay donde construir más. Hablo de expandirnos y entonces se compran vehículos y necesitan medidas de choque. Yo estoy de acuerdo con el pico y placa. ¿Qué hacemos pues? Hay que hacerlo. Y durante todo el día, una vez a la semana me gusta. Pero es que ese tema de que todo el día para que usted no saque el vehículo, pero si usted tiene platica, vaya y pague, eso sí es cuestionable y cada quien tiene su postura sobre este tema. Hay algo que me contó un pajarito, de esos pajaritos, esos azulitos, un pajarito. Me lo contó. Dime, pajarito. ¿Por qué estás alegre? Sí, nada de tristezas. ¿Por qué estás alegre? A propósito de Buró Jurídico, la Gobernación de Antioquia y el IDEA, junto con su filial GenMás, lanzaron el proyecto denominado Hidroeléctrica Penderisco. Nos enteramos que su empresa Buró Jurídico tuvo a su cargo la estructuración legal de dicho proyecto. ¿Qué tiene usted para contarnos sobre el particular? Y le fue muy bien. Cuente, ¿qué pasó? Gracias, Elkin. Está usted muy enterado últimamente. No, la bondad de la gobierno departamental en cabeza de su gobernador y el gerente del IDEA, el doctor Julián Vázquez, y el gerente de GenMás, Juan Fernando Suaza, como otras entidades en el país, pues nos confiaron esa responsabilidad. Ya desde hace algunos años venimos trabajando con estas entidades. Nosotros, pues nuestra experiencia mayor la tenemos en ese sector hidroeléctrico y lo que hicimos fue básicamente acompañarlos en toda la estructuración jurídica de ese proceso para que la Gobernación de Antioquia desarrolle un proyecto muy bonito, muy bien localizado, con mucho futuro, que es una gran hidroeléctrica en el municipio de Dorado, aprovechando el potencial hidráulico de Antioquia y concretamente el río Penderisco. Entonces se adelantó toda la estructuración que le permita a GenMás, que es una filial del IDEA, que hace parte del conglomerado público antioqueño, conseguir un socio estratégico que ayude en la financiación, construcción y puesta en operación de esa hidroeléctrica, que es de 20 megavatios, pero que hace parte de una cadena llamada el río Penderisco, que puede llegar a los 60 megavatios a través de 3 centrales de capacidad instalada de 19,9 megavatios cada una. Y sí, nos sentimos satisfechos y todavía falta pues acompañar el proceso de evaluación y hasta que se encuentre el socio. Simplemente pues agradecer la confianza que se nos brindó en esta ocasión y expresar nuestra satisfacción por haber podido cumplir. Ahí está la información con el abogado Jaime Andrés Cuartas, el bueno abogado, director de Buró Jurídico, y estuvo hoy con nosotros aquí en Antioquia Amanece el Legado. Buen tema, compañeros, y abogado, obviamente, para todos los ciudadanos que presentan esa inconformidad o presentamos esa inconformidad de no poder movilizarnos en nuestro vehículo una vez a la semana, 4 veces al mes. Hágame el favor. ¿Y quienes vivimos lejos, qué? Yo vivo lejitos. Yo vivo muy lejos. Pero a mí me parece que aquí el foco más sobre ese tema es el pago o no pago, sacando un vehículo y contingencia ambiental. Lo otro, pues es postura y yo le respeto. A mí me parece que hay que hacerlo porque hay mucho vehículo. Oiga, esto es tan curioso, Luisa, que me escribe y me dice, no diga mi nombre, los estoy escuchando y voy en Uber. Esto es muy charro. Abogada, muchísimas gracias. Un feliz día. Feliz día para ustedes. Muchas gracias también. Ya son las 7:05 de la mañana en Antioquia Amanece el Legado. Y de una vez, esto es noticia.